Los aviones son el medio de transporte más seguro en el mundo, pero un error humano, o de la naturaleza puede causar que no llegue siempre a su destino. Estas son las peores catástrofes aéreas en el mundo. Este vídeo está basado en el número total de víctimas. Empecemos. El vuelo 901 de Air New Zealand fue un vuelo panorámico a la Antártida programado por Air New Zealand, que operó entre 1977 y 1979. El vuelo salía diariamente del Aeropuerto Internacional de Auckland en la mañana y debía pasar unas horas sobrevolando el continente antártico, antes de regresar a Auckland en la tarde a través de Christchurch. El 28 de noviembre de 1979 un Donald Douglas DC-10-30, registrado como ZKNZP, chocó con el monte Erebus en la isla Ross, en la Antártida, matando a los 237 pasajeros y 20 tripulantes a bordo. El accidente se conoce comúnmente como el desastre del monte Erebus. La investigación inicial concluyó que el accidente fue causado por un error del piloto, pero la protesta pública llevó a la creación de una comisión real de investigación sobre el accidente. La comisión, presidida por el juez Peter Mahon, concluyó que el accidente fue causado por una corrección en las coordenadas de la ruta de vuelo la noche anterior a la catástrofe, junto con una falta de información a la tripulación de vuelo de ese cambio, con el resultado de que la aeronave, en lugar de ser dirigido por computadora hacia el estrecho de McMurdo, fue redirigida hacia el monte Erebus. El vuelo 2120 de Nigeria Airways se refiere a un Douglas DC-8-61 que se estrelló en el Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz de la Meca, el 11 de julio de 1991, matando a las 261 personas a bordo. La aeronave partió del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz con destino al Aeropuerto Internacional Sadiq Abubakar III. Los problemas fueron reportados poco después de despegar. La tripulación intentó regresar al aeropuerto de partida para un aterrizaje de emergencia, pero el avión se incendió y se estrelló fuera de la pista. Los 261 ocupantes a bordo, de los cuales 247 eran pasajeros, murieron en el accidente. La causa del accidente se encontraba bajo los neumáticos inflados sobrecalentados, que posteriormente llegaron a incendiarse. El fuego se extendió a la bodega de carga, causando una falla de los sistemas hidráulicos. A partir de febrero de 2012, el accidente sigue siendo el más mortífero que implica un DC-8, así como el segundo más mortífero que tiene lugar en Arabia Saudí. El vuelo 140 de China Airlines era un vuelo regular entre el Aeropuerto Internacional de Taiwán Taoyuan Taipei, Taiwán con destino al Aeropuerto Internacional de Nagoya en Nagoya, Japón. El 26 de abril de 1994, el Airbus A300 estaba completando una aproximación de rutina, cuando, justo antes de aterrizar en el aeropuerto de Nagoya, el primer oficial movió sin querer la palanca del sistema TOGA, Takeoff Go Around, o despegue y vuelta, que eleva la posición del acelerador a la misma que en el despegue. Los pilotos trataron de corregir la situación al reducir manualmente las válvulas reguladoras y empujando el control hacia abajo. El piloto automático actuó en contra de estos movimientos, como está programado cuando se activa el TOGA, aumentando bruscamente el ángulo de ataque. El ángulo del avión y la disminución de la velocidad conllevó a una entrada en pérdida con una altitud insuficiente para recuperarse de la situación. El avión se estrelló provocando la muerte de 264 personas, 15 tripulantes y 249 pasajeros, de los 271 que estaban a bordo. Todos los pasajeros que sobrevivieron al accidente estaban sentados en las filas 7 a 15. El vuelo 587 de American Airlines fue un vuelo regular desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, Estados Unidos, al Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo, República Dominicana. El 12 de noviembre de 2001 el avión se estrelló en el área de Cummins a un minuto de despegar del aeropuerto JFK, matando a sus 260 ocupantes y a 5 personas más en tierra, siendo el segundo peor accidente en la historia de Estados Unidos, solo superado por el vuelo 191 de American Airlines. Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, la seguridad aérea en Estados Unidos cambió bastante. El 12 de noviembre de 2001, la tripulación del vuelo 587 de American Airlines se preparaba para un vuelo de 3 horas y media a Santo Domingo, República Dominicana.
El avión era un Airbus A300-605, con 13 años de servicio con American Airlines. El A300 nunca había tenido un accidente. A las 9:11 el vuelo 587 estaba en espera para despegar. Antes que él venía un Boeing 747 de Japan Airlines. 30 segundos después del despegue del avión japonés, le advirtieron al vuelo 587 de que sufriría una turbulencia de estela, ya que el 747 estaría a 8 kilómetros de distancia del vuelo 587 cuando este tomara vuelo. A las 9:14 el vuelo 587 despega. A los controles del avión estaba el copiloto Sten Morin, ya que al control de las comunicaciones estaba el capitán Ed States. A las 9:15 el vuelo 587 se encuentra con la turbulencia dejada por el 747 japonés y, como le habían enseñado en su entrenamiento, Molin comenzó a presionar a los pedales que controlan el timón direccional del avión para salir de la turbulencia, pero al quinto movimiento al lado derecho se oye una explosión y se desprende la cola y el avión empezó a caer en espiral y se estrella en una zona llamada Rockaway de Long Island, en uno de los distritos de Nueva York llamado Queens. Mueren los 260 ocupantes, de la 305 más en tierra. Causa: error del piloto causando falla estructural. El vuelo 191 de American Airlines del 25 de mayo de 1979 era un vuelo regular desde el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El avión se estrelló a los 23 segundos del despegue en un parque de remolques matando a sus 271 ocupantes más 2 personas en tierra, siendo el mayor accidente aéreo individual en los Estados Unidos de América. Todo empezó a las 12 cuando el piloto de American Airlines Walter Lux estaba por terminar su turno después de cubrir la ruta Phoenix, Chicago. Aquí fue cuando otro piloto de la misma aerolínea se le acerca y le pide que le cambie el turno y pilote el vuelo 191 de la misma debido a que él tenía que asistir a una reunión familiar. A las 14:57 Walter Lux pide permiso para maniobrar hasta la pista 32R del aeropuerto O'Hare de Chicago. El DC-10 maniobra hasta la pista 32R y esperan a que pase un Fokker F-28 de American Airlines. Un minuto después tienen el permiso para despegar y la torre de control de O'Hare se lo concede. Tyler y Lux ponen los motores a plena potencia y cuando el DC-10 levanta el morro el motor del ala izquierda del mismo se desprende destrozando una sección de 1 metro del ala y eso hace que los alerones de la misma se aflojen y no se queden en su sitio. Los pilotos no se dan cuenta y siguen procedimiento cuando entonces Tyler se da cuenta que el motor del ala izquierda está perdiendo potencia, pero a pesar de eso los pilotos logran que la aeronave siga ascendiendo aunque más despacio de lo normal. Entonces el DC-10 gira violentamente hacia la izquierda y termina estrellándose en un parqueadero de remolques que hay al lado del aeropuerto. Fallecen en el acto las 271 personas a bordo y otras 2 en tierra. Causa: mantenimiento inadecuado por parte de la aerolínea. El vuelo 163 de Saudia fue un vuelo programado entre Karachi y Jeddah, con escala en Riad, llevado a cabo el 19 de agosto de 1980. El avión se incendió en el antiguo aeropuerto de Riad tras haber aterrizado. El fuego acabó con la vida de los 301 ocupantes de la aeronave. La primera parte del vuelo desde Karachi a Riad se desarrolla con toda normalidad. A las 18:08 horas, GMT la tripulación de cabina recibe autorización para despegar rumbo a Jeddah. 6 minutos después del despegue, una alarma suena en la cabina indicando incendio en las bodegas de carga. Es en esta parte en la que comienza una serie de confusiones entre los pilotos. Eso sí, los procedimientos iniciales fueron los normales, aunque en ningún momento se avisó a la torre de control de Riad sobre los problemas a bordo. Más tarde el ingeniero de vuelo se dirige a la parte trasera del avión para verificar si efectivamente había algo anormal. Luego vuelve a la cabina para informar al capitán que había uno a bordo. Pero este último le insiste en que vaya a comprobar de nuevo. Va a ver y al rato regresa a la cabina comunicando que hay un incendio. Recién en ese momento inician la llamada a Riad para reportar la emergencia. Ya habían transcurrido 5 minutos desde la primera alarma de detección. Reciben la autorización para retornar, pero ocurre otro problema. Debido al fuego, los cables del motor 2 se habían torcido, lo que hizo que la palanca de mandos de S-Motor quedara inoperable. Posteriormente S-Motor se apagó durante la aproximación. Con los 2 reactores restantes, la tripulación logra el aterrizaje.
Una vez en la pista con el avión detenido, las unidades de rescate estaban dispuestas a iniciar la labor de sacar a los pasajeros. Pero la orden de evacuación no llegaba desde la cabina, ya que los motores seguían encendidos y apagarlos era imposible, ya que los cables estaban dañados. El capitán quería que el proceso de salida se hiciera con los motores apagados. Más tarde se dio la autorización, pero faltaba algo. Las puertas no se abrieron. Cuando los bomberos pudieron entrar ya era demasiado tarde. Los 287 pasajeros, los 11 sobrecargos y 3 miembros de la tripulación ya habían muerto. Causas: incendio en la cabina y error del piloto. El vuelo 981 de Turkish Airlines fue un Donald Douglas DC-10 que se estrelló justo en Ermenonville, Francia, el 3 de marzo de 1974. Conocido como la catástrofe aérea de Ermenonville por el bosque donde se estrelló la aeronave, el accidente causó la muerte de las 346 personas a bordo. El accidente se debió a la mala cerradura del sistema de carga de enganche, lo que permitió que la puerta del compartimiento de carga se abriera en pleno vuelo. La descompresión resultante de la bodega provocó el colapso de la puerta. Los cables más importantes de la aeronave se rompieron en pleno vuelo, lo cual dejó a los pilotos sin control alguno sobre el avión. Los problemas con el sistema de enganche y el potencial riesgo que entrañaba hizo que la aeronave de fuselaje Convair construida pocos años antes se despidiese de posibles méritos futuros. Los problemas en la aeronave se habían encontrado, pero no se corrigieron en el TC-HAF, ni en muchos otros aviones DC-10. Las reputaciones de McDonnell Douglas y la del DC-10 fueron dañadas irreparablemente. Causa: falla de la puerta de carga, descompresión explosiva. La colisión aérea de Shark Darry ocurrió el 12 de noviembre de 1996 cuando el vuelo 763 de Saudi Arabian Airlines, un Boeing 747-168B, que se dirigía desde Nueva Delhi hacia Dhahran, Arabia Saudita, colisionó en el aire, sobre la villa de Shark Darry, con el vuelo 1907 de Kazakhstan Airlines, un Ilyushin Il-76 que volaba de Shymkent, Kazajistán hacia Nueva Delhi. Todas las 349 personas a bordo de las aeronaves murieron. El vuelo 763 despegó del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Nueva Delhi a las 18:32, hora local. El vuelo 1907 se encontraba, al mismo tiempo, descendiendo en su aproximación a Nueva Delhi. El vuelo 1907 fue autorizado a descender a 15.000 pies, 4.572 metros, a 119 kilómetros del aeropuerto, mientras que el vuelo 763, volando en la misma ruta que el Ilyushin, pero en dirección contraria, fue autorizado para ascender a 14.000 pies, 4.267 metros. Cerca de 8 minutos después, cerca de las 18:40, la tripulación del vuelo 1907 reportó haber alcanzado los 15.000 pies. En dicho momento, el controlador aéreo le reportó al vuelo tráfico a las 12, Boeing 747 de Saudí, 14 millas, 23 kilómetros. Informe cuando lo vea. Cuando el controlador llamó de nuevo al vuelo 1907, no recibió respuesta. Advirtió sobre la distancia del otro avión, pero ya era muy tarde. Durante el choque, el ala izquierda del Ilyushin cortó la sección trasera del vuelo 763. El Boeing se desintegró casi de inmediato, mientras que el Ilyushin permaneció estructuralmente intacto hasta que chocó contra el suelo. Los rescatistas encontraron entre los restos del Ilyushin a 4 sobrevivientes gravemente heridos, los cuales murieron poco después dada la gravedad de sus heridas. Causa: colisión aérea y error de comunicación. El vuelo 123 de Japan Airlines fue un vuelo comercial entre el Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio, y el Aeropuerto Internacional de Osaka, en Itami-Hyogo. El 12 de agosto de 1985 el Boeing 747, señor 46 que cubría esa ruta, registrado como el JA 8119, colisionó en lo alto del monte Takamagahara, en la prefectura de Gunma, a 100 kilómetros de Tokio. El lugar del impacto fue Osutaka-One, muy cerca del monte Osutaka. Permanece en la historia como el mayor desastre aéreo en vuelo único. Los 15 miembros de la tripulación y 505 de los 509 pasajeros murieron, incluyendo al famoso cantante Kyu Sakamoto. En total 520 muertos. Las 4 mujeres supervivientes fueron localizadas juntas en la parte trasera del avión. Causa:
fallo estructural por reparación defectuosa y pérdida de control hidráulico. El peor accidente aéreo de la historia. Accidente de los rodeos, Tenerife. La colisión, en medio de la niebla, de dos aviones Boeing 747 en la pista de despegue del aeropuerto de los Rodeos, Tenerife, causó 583 víctimas mortales. Todavía hoy es el peor siniestro del transporte aéreo. 17 horas, 6 minutos, 50 segundos, del domingo 27 de marzo de 1977. Sobre la pista principal del aeropuerto de los Rodeos, Tenerife, dos aviones chocan durante el despegue de uno de ellos y protagonizan el accidente aéreo más letal. 583 muertos. Las investigaciones posteriores señalaron la fatal coincidencia de varios factores que coadyuvaron a la tragedia. Tanto el avión de la aerolínea holandesa KLM de 234 pasajeros y 14 tripulantes, como el de la compañía estadounidense Pan Am de 380 pasajeros y 16 tripulantes, era un Boeing 747 Jumbo, el modelo civil más grande de la aviación hasta aquellas fechas. Por tanto, fue un choque entre dos gigantes, que transportaban 644 ocupantes y miles de litros de combustible. El KLM había repostado sus tanques con 55.000 litros en el mismo aeropuerto tinerfeño. Las dos naves tenían como destino el aeropuerto de Gando, en la isla de Gran Canaria, pero la explosión de una bomba de la organización separatista Ampayac en una floristería de la terminal de Las Palmas causó el cierre por unas horas del aeropuerto. Entre los aviones desviados a los Rodeos se encontraban los dos Jumbos. El aeropuerto tinerfeño era más pequeño y más estrecho. El aumento del tráfico aéreo lo situó al borde de su capacidad operativa. El colapso de aeronaves obligó a los dos Boeing a dirigirse a la posición de despegue por la pista principal. No era un procedimiento excepcional. Primero el de la KLM, detrás, a unos centenares de metros, el de la Pan Am, que debía abandonarla para seguir por la pista auxiliar. Los Rodeos es un aeródromo situado entre montañas, que propician en muchas ocasiones niebla. Aunque se trata en realidad de capas de nubes pegadas al suelo y arrastradas por el viento, que originan cambios súbitos y radicales en la visibilidad. Aquel día se producía este fenómeno meteorológico. Asimismo, la instalación carecía de un radar de tierra. En cuanto el aeropuerto de Las Palmas volvió a estar operativo, los dos aviones se apresuraron a iniciar las operaciones de salida ante el temor de un empeoramiento del tiempo. El comandante holandés del 747, un piloto con experiencia, estaba cerca de superar el límite máximo de sus horas de vuelo. Si no despegaba en un plazo relativamente corto de tiempo, tendría que suspender el vuelo a Las Palmas, punto de destino de los turistas holandeses. Las conexiones de radio con la torre de control fueron defectuosas y la causa principal de la tragedia. Los dos Jumbos compartían frecuencia con la torre, las conversaciones se solapaban. Este hecho y algunas interferencias pitidos, durante momentos decisivos en la maniobra de despegue del KLM llevaron al accidente. El avión holandés inició la carrera de despegue sin haber recibido lo que el comandante creyó haberlo recibido cuando en realidad el controlador había dicho: «Ok, espere para despegar, le llamaré». Las grabaciones también revelaron que debían haber escuchado la conversación en la que la tripulación del Pan Am comunicaba que todavía estaban en la pista. De hecho, el ingeniero de vuelo de la KLM le preguntó a su comandante si la pista estaba despejada. Este siguió adelante con el despegue. Por su parte, el avión de la Pan Am también tenía dudas sobre qué salida utilizar para dejar la pista principal. Las órdenes de la torre indicaron la tercera, aunque exigía un giro brusco, y el piloto entendió que se refería a la tercera en servicio. La primera estaba inutilizada. El resultado de las instrucciones confusas, imprecisas y mal entendidas, entre la torre y los aviones produjo el fatal desenlace. El Jumbo de la KLM avanzó a plena potencia por la pista mientras el de la Pan Am se desplazaba en sentido inverso, buscando lentamente la salida hacia la pista de rodadura. Solo unos segundos antes del choque, debido a las nubes, entablan contacto visual. Demasiado tarde. El comandante holandés intentó levantar la nave. El morro y las ruedas delanteras sobrevolaron el Pan Am, que había girado hacia la izquierda en un último intento por escapar, pero un ala colisionó contra el avión estadounidense y se originó la catástrofe. El avión holandés cayó unos centenares de metros más adelante, chocó contra la pista y se incendió. Fallecieron los 248 ocupantes. El Jumbo de la Pan Am sufrió varias explosiones y también se incendió, pero un afortunado agujero en el fuselaje permitió que escaparan más de 70 personas.
Posteriormente fallecieron cerca de una docena los heridos más graves. El balance definitivo de las víctimas mortales del jumbo de la Panam fue de 326 pasajeros y 9 tripulantes. Sobrevivieron 54 pasajeros y 7 tripulantes, entre ellos el capitán Grubbs y el único español que viajaba en el avión delegado de la compañía estadounidense en las islas, que había subido a la aeronave en Tenerife para regresar a Las Palmas. Causas: neblina y error humano. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a mi canal y dale like al vídeo para seguir subiendo este tipo de material. Sugiéranme vídeos y lo haré con mucho gusto. Se despide su amigo Jorge V13. Hasta luego.